Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya están aquí los primeros aviones de los 5 que traen a España el primer gran envío de cientos de miles, 360.000 dosis de la vacuna. Han comenzado ya a aterrizar. Finalmente son 5 los aeropuertos a donde han llegado esos aviones, o van a llegar en los próximos minutos: Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia y Sevilla. Enseguida le vamos a contar la que es la novedad a esta hora, en un día 29 de diciembre, en un momento, el final del año, en el que supongo que a todos nos da vértigo hacer eso que solemos hacer cada año por estas fechas: echar la vista atrás y hacer balance, porque de una u otra forma este año 2020 todos salimos perdiendo. Todos salimos perdiendo algo. Hace casi un año, el pasado 7 de enero, Pedro Sánchez salía elegido presidente en el debate de investidura, después de hacer un resumen de sus intenciones a las que hoy cubre una bruma de irrealidad. Es cierto, señorías, que el salario mínimo se va a elevar hasta niveles más decorosos, que se van a movilizar recursos en favor de las familias en riesgo de pobreza. Es cierto también que algunos españoles, de los más acaudalados, pues van a tener que contribuir un poquito más al bienestar pagando más impuestos, y además las pequeñas y medianas empresas pues van a ver reducida su carga impositiva. Es verdad que vamos a proteger los derechos de los trabajadores, que vamos a evitar los abusos y atajaremos en la medida de nuestras posibilidades la precariedad laboral que sufre. Bueno, compromiso sobre políticas, también sobre la forma de hacer política. Produce incluso ternura volver a escuchar otra de las intenciones que formuló sobre la tribuna el entonces todavía candidato a la presidencia. Creo que es necesario y que es posible despejar este clima tóxico al que no queremos ni vamos a contribuir en absoluto. Nos vamos a esforzar por crear un clima constructivo que contribuya a superar las diferencias y no a encontrarlas. Acabar con el clima tóxico, crear un clima constructivo. Esta es una de las cosas que ha quedado pendiente entre la pulsión hacia la propaganda de todo gobierno y la tentación catastrofista de toda oposición. Hay un espacio de grises que suele ser el que más cerca está de la realidad. Y ya veremos si es por el que se mueve hoy el presidente en su balance de este primer año de legislatura, que está en un formato novedoso. Ahora se lo vamos a contar. Sánchez presenta este martes el resultado de una evaluación externa en la que se han implicado 9 expertos de diferentes ámbitos. Y el tiempo dirá si este modelo llega para quedarse, si lo que importa es el método o lo que importa es la apariencia. A eso de la 1:30 vamos a salir de dudas. Se va el temporal, todavía nos queda el frío e incluso la nieve. Luis Mi Pérez, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Así es, esa nevada que va a ir cayendo en el Pirineo, en el Cantábrico, por encima de los 500 metros, y esta mañana y mediodía en muchas zonas llanas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, el norte de Extremadura, La Rioja, sur de Aragón y la Comunidad de Madrid, a poco más de 600-700 metros. No será raro ver algunos copos cerca de Madrid capital, poca cosa. Algunos chubascos llegarán al interior de Andalucía y al oeste de Canarias, cerca del Mediterráneo, más sol que nubes, pero Pedro, mucho viento que va a acentuar la sensación de frío y la mala mar. Bueno, así que esa gran remesa de vacunas ya está aquí, ahora se lo vamos a contar, pero hoy el presidente del gobierno hace balance de un año extraordinario, de un año en el que a partir de marzo todo cambió. Todo cambió en nuestras vidas, todo cambió en el mundo. Un año en el que las expectativas, las esperanzas que uno tuviera puestas en el 2020 saltaron por los aires. Un año en el que una pandemia lo ha condicionado absolutamente todo. Hoy Pedro Sánchez cierra políticamente este 2020, justo el día después de que en nuestro país hayamos superado las 50.000 muertes por coronavirus. 50.000, según el recuento que ofrece el Ministerio de Sanidad. Todos sabemos que efectivamente el número real de víctimas relacionadas con el coronavirus es mayor. Íñiguez, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez fue investido el 7 de enero en un país que empezó a cambiar radicalmente el 14 de marzo. La pandemia ha condicionado buena parte de la agenda de la coalición y por ahí pasa cualquier análisis. El de hoy es un acto habitual de cada fin de año en la Moncloa, pero en el que Sánchez ha introducido esa novedad en el formato. Un grupo independiente de expertos es quien analiza el grado de cumplimiento de lo que PSOE y Podemos firmaron hace casi un año, el pasado 30 de diciembre, en su acuerdo.
acuerdo. Los criterios para la evaluación han sido supervisados por profesores de universidades públicas como Paula Rodríguez, Manuel Villoria o el filósofo Daniel Innerarity, con quien vamos a hablar luego en el abierto. El acto de este mediodía va a ser muy cuidado por Moncloa. Bueno, veremos hasta qué punto dentro de ese cuidado se entra en lo que no ha cumplido el gobierno de aquello que firmó en su acuerdo de coalición. Hay algunos asuntos espinosos que han terminado por resultar espinosos que todavía están en el debe. Es cierto que este año se han estirado las costuras del gobierno de coalición, no han llegado a romperse, se han vivido momentos de discrepancia pública, a veces los niveles de discrepancia se han traducido en una cierta tensión. El viernes, además, se van a estrenar los presupuestos. Ima Carretero, buenos días. Buenos días. De los 11 apartados del pacto de PSOE y de Podemos hay dos grandes reformas sobre las que no se han metido en harina y en las que las diferencias entre socios son claras. La reforma fiscal y la derogación de la reforma laboral. Por ahora solo se ha suprimido el despido durante la baja por enfermedad. La pandemia ha priorizado los ERTE o el teletrabajo frente a lo pactado en materia de contratación o conciliación. Y sobre pensiones queda por aprobar la ley que las vincule al IPC y está por librar la batalla por los años para el cálculo de la pensión. En políticas sociales, los presupuestos sientan las bases para la legislatura con un aumento del 70% en estas partidas y es desigual el balance en otras áreas. Hay un alto nivel de cumplimiento en cambio climático, pero en transparencia casi todo está por hacer. Quedan pendientes además grandes debates de calado como la ley integral contra la corrupción o la de libertad de conciencia. Bueno, el gobierno ha sacado adelante menos leyes de las previstas en la agenda. Hay algunas importantes con las que PSOE y Unidas Podemos esperan marcar todavía más su perfil y varias son inminentes, si es que no hay ninguna sorpresa. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días, Pedro. El Gobierno de coalición había planteado un calendario legislativo muy ambicioso. El objetivo para el segundo semestre de 2020 era tramitar 3 leyes orgánicas, 58 ordinarias y 119 reales decretos. Pero de momento el balance es de 11 leyes aprobadas, 2 de ellas orgánicas y 36 reales decretos convalidados, bastante menos de lo previsto. Aún así, este 2020 se han aprobado algunas iniciativas de mucha relevancia política, como la nueva ley de educación o la ley de eutanasia, pendiente del visto bueno del Senado. En materia tributaria se han aprobado las tasas Google y Tobin y está en trámite la ley de lucha contra el fraude fiscal. Las leyes que vienen son de marcado carácter social, feminista y verde, con las que el Gobierno pretende acorralar ideológicamente al Partido Popular. En enero van a salir aprobadas del Congreso la ley de cambio climático y la ley de protección de la infancia, la conocida como Ley Rhodes, y el Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a la ley de memoria democrática que tiene que llegar al Congreso y a la ley de libertad sexual que blinda el sí es sí, tal y como recogía el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Dentro del análisis más cualitativo del Gobierno está la postura frente a la corona y ese punto genera tensiones entre los dos socios, entre Podemos y el PSOE. Ayer mismo la vicepresidenta Carmen Calvo habló de nuevas fórmulas para mejorar y reforzar la monarquía parlamentaria a las que Felipe VI estaría dispuesto, aunque no entró en detalle sobre esas nuevas fórmulas. Bueno, y hubo un momento del año, durante lo peor de la pandemia, en el que la oposición dio señales de no creer que el Gobierno aguantaría. Hoy parte de esa misma oposición, PP y Ciudadanos, va a intentar contraprogramar a Sánchez con su propio balance del año, incluso antes de escuchar el balance que hace Pedro Sánchez. Óscar García, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Y ambas comparecencias se anunciaron ayer tarde a última hora. Incluso Ciudadanos decidió trasladar su habitual reunión de los lunes a hoy martes. Pablo Casado comparecerá a partir de la 1 de la tarde para hacer balance, sí, pero también para encarar el próximo año con el convencimiento, dicen en Génova, de que el Gobierno ha empezado a acusar el desgaste de la pandemia y de que la nueva estrategia de separarse de Vox se va a consolidar en los próximos meses. Por su parte, fuentes de Ciudadanos avanzan que Arrimadas volverá a poner en valor el papel de sus 10 diputados durante los estados de alarma y subrayará el servicio público a España, dicen en Ciudadanos, que ha hecho al desenmascarar a Sánchez cuando en los presupuestos eligió a Bildu y a Esquerra. A pesar de la estrategia de absorción del PP hacia Ciudadanos, Arrimadas luchará por conservar su espacio de centro para seguir pactando con el PSOE en aquellas materias que considere útiles para los españoles.